El Gobierno Nacional ha iniciado consultas con sectores empresariales y de trabajadores respecto a la elaboración de un proyecto de ley de Código Orgánico de Relaciones Laborales que reemplace al Código del Trabajo que está vigente desde 1938 y que ha sido objeto de varias reformas. Al momento está a disposición de la ciudadanía un documento que se llama Ayuda Memoria, exposición Nuevo Código de Trabajo en la página web del Ministerio de Relaciones Laborales, que contiene 23 temas principales clasificados en 3 ejes. Está con nosotros Henry Cronfle, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias por la invitación, Alfredo. El costo laboral tiene una relación con la competitividad de la economía y también con la justicia social. Recordemos lo que el presidente de la República dijo al respecto en su sabatina de Cotocollao el 4 de agosto del año pasado. Veamos. Vean las condiciones laborales en China, pero para bien o para mal, esas condiciones laborales no se pueden repetir en Latinoamérica, y menos aún en Ecuador. Si ustedes revisan la historia del desarrollo, por ejemplo, los países de desarrollo más rápido, Singapur, Corea del Sur, permitieron la explotación de su fuerza laboral. No lo digo yo, lo dicen los mismos dirigentes. En el caso de Ecuador, sí, nuestros salarios reales son superiores a los de la región. Exigimos estabilidad laboral, exigimos afiliación al IES. Todo eso son costos para el empresario. Eso resta competitividad a nuestro sector empresarial. Pero gracias a Dios tenemos recursos naturales y con eso podemos compensar. ¿Cómo? Competitividad sistémica, caminos, energía, puertos, aeropuertos. Eso no lo podemos hacer si no tuviéramos ingresos por el petróleo. Podemos tener otra opción de desarrollo que la tan costosa y sacrificada vía de desarrollo que tuvieron países como Singapur y Corea del Sur. ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo que cualquier reforma laboral tiene que dar mayores garantías a todos, es decir, a los trabajadores y a los empleadores. Eso es algo que debe de existir. ¿Por qué, Alfredo? Porque si bien es cierto, lo que se quiere generar en el país es empleo decente, y el empleo decente involucra pues no solamente un salario digno, sino también pues estar afiliado a la seguridad social, tampoco se quiere perder la competitividad en el país. Entonces, lo primero que debemos nosotros analizar es si este nuevo pedido de la reforma laboral ha sido por demanda del sector empleador y del sector trabajador o ha sido una iniciativa del gobierno. Y yo le puedo decir que esto ha sido una iniciativa del gobierno, esto no responde a una demanda. Al no responder a una demanda, pues, y ha sido iniciativa del gobierno, tiene puntos positivos y tiene puntos negativos, que los podemos analizar durante la entrevista. En efecto, vamos a ir analizando algunos de los temas, porque como son 23, son muchos. Solo podemos precisar algunos. Correcto. El primer eje del proyecto son los mecanismos que dinamizan las relaciones laborales. Así se llama, tiene 7 temas, hoy abordaremos 2. Regulación del derecho a la huelga y sindicalización y contratación colectiva por rama de actividad. Son 22 ramas de actividad según el Consejo Nacional de Remuneraciones. O sea, ¿qué opinas sobre esta propuesta del gobierno en estos 2 temas? Derecho a la huelga y la sindicalización y la contratación colectiva. El tema de la huelga, todo el mundo tiene derecho a una huelga. El tema de la huelga aquí lo importante y lo esencial es 2 cosas. Primero, si se va a una huelga, tienen que pagar, según el nuevo código, los empresarios, los empleadores. En la mayoría de los países del mundo pagan una huelga justamente las reservas especiales que tienen los sindicatos. Entonces, ¿cuál es el efecto negativo de que paguen los empleadores? Si la empresa está en problemas, pues agrava el problema de la empresa. Y si no hay empresa sostenible, no hay empleo sostenible. Eso lo tenemos que tener así de claro. Segundo, si la huelga no está debidamente sustentada, polariza la relación laboral, porque si no está debidamente sustentada esa huelga y la pagan los empleadores, pues cualquiera puede hacer una huelga no debidamente sustentada, lo que genera pues conflicto y una desarmonización de la relación laboral. Pero ahora eso hay que tenerlo claro. No pueden tomarse, digamos, el local de la empresa, sino que ellos cesan su trabajo y lo hacen no yendo al trabajo, digamos. Correcto. Entonces, pero me quedé en la parte que hay que evitar la polarización en estos temas, justamente porque una huelga puede ser poco justificada. La parte positiva, que es el derecho a la propiedad, que es a lo que iba a entrar en este momento, es justamente que no se puedan tomar las instalaciones, y eso me parece extremadamente positivo. Cualquier huelga tiene que ser fuera de la empresa. Entonces, en ese sentido, eso es positivo. La parte negativa, vuelvo y la repito, es el tema de que la huelga debe de ser pagada justamente por las reservas especiales de las centrales sindicales, justamente para evitar la polarización o la huelga no justificada. Y respecto a la contratación colectiva y las 22 ramas de actividad de que se agrupen... Gracias por la pregunta. Sí, el
Consejo Nacional de Remuneraciones ha formulado 22 ramas de actividades en las cuales puede haber una huelga colectiva. Pero aquí viene lo primero. En el país no ha existido idiosincrasia de huelgas por ramas o por sectores. Los sindicatos han sido justamente por empresa. Eso número uno. Número dos, esto lo que va a hacer es facilitar justamente la creación de sindicatos o el volumen de trabajadores en los sindicatos. Es decir, se va a polarizar aún más el tema sindical en el país. Tercero, ¿qué repercusiones pueden haber por conflictos en huelgas sectoriales? Las asimetrías de las empresas, ¿cómo se van a manejar? El contrato colectivo, una empresa puede pagar ese contrato colectivo, otra pequeña o mediana empresa o microempresa no puede pagar ese valor dentro del contrato colectivo. Entonces son cosas que todavía hay que profundizarlas porque, digamos, suenan bonito en la doctrina, pero en la práctica pues son otras cosas. Claro, porque se generaliza para todos los casos. Y podría afectar la política de inversiones. Eso es muy importante, la política de inversiones para la creación de nuevos empleos, porque va a haber empresas que dentro del contrato colectivo no pueden asumir los costos de ese contrato colectivo. Eso genera un recorte de las inversiones y, por supuesto, del nuevo empleo productivo en el país. Ahora, el segundo eje es brindar una tutela eficiente de derechos. Si tiene 9 temas, hoy trataremos 2. Nuevos tipos de procedimientos judiciales, el juicio ejecutivo laboral y el juicio de menor cuantía laboral que no tiene recurso de apelación para el demandado, y también el mandamiento de pago del inspector del trabajo para reclamos menores a 10 remuneraciones básicas unificadas. ¿Cuál es el criterio sobre estos nuevos procedimientos? Correcto, Alfredo, correcto. Esto se da cuando existen, por ejemplo, actas transaccionales, cuando existen actas de finiquito, cuando existen, por ejemplo, el visto bueno a favor del trabajador, cuando existe, por supuesto, suscrito frente a la autoridad, cuando existen actas de conciliación también suscritas dentro de la autoridad. ¿Qué es lo que se está diciendo aquí? Bueno, que tengan estos títulos calidad ejecutiva, es decir, que se puedan ejecutar para que el cobro sea más ágil. También existe una segunda regulación que es el juicio de menor cuantía laboral. Esto se da cuando el problema o el conflicto es menos de 10 remuneraciones básicas unificadas, que se da en una sola instancia y que no permite apelaciones. Y el tercer tema que usted mencionó es el mandamiento de pago del inspector del trabajo. Esto también es en menos de 10 remuneraciones básicas unificadas. Cuando así lo denuncia el trabajador, el inspector puede, digamos, pronunciarse y ordena el pago. Aquí el tema es lo positivo, la agilidad que pueda tener el proceso. Lo negativo, que en muchos de estos casos, como acabo de decirlo, en el caso del juicio de menor cuantía laboral, no acepta apelaciones. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado de que hay que escribir, discúlpeme, afilando bien el lápiz, cuál va a ser el mecanismo de aplicación de esto para que exista un debido proceso. Esa es la parte que nos preocupa, que se cumple el debido proceso dentro de estos nuevos organismos. Claro, porque el problema actual que hay al respecto es el represamiento de los reclamos, que igual no solo en el aspecto laboral, sino en todos los aspectos penales, civiles, etcétera. Y lo que se trata es dar una agilidad. Ahora, esa agilidad, lo que ustedes recomiendan es que encuentre un respeto justo al debido proceso. Por supuesto, eso es lo principal, que exista el debido proceso, porque mañana puede existir un juicio en contra del trabajador y no tiene apelación. Entonces, ¿qué va a hacer el trabajador en ese momento? O viceversa. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas. Debe de existir un debido proceso y debe de existir alguna apelación es para el empleador, digamos. Exacto. O sea que el trabajador tiene esa ventaja cuando se trata de menor cuantía. De menor cuantía. Ahora, el tercer eje son las condiciones contractuales equitativas y beneficios laborales justos. Hay 7 temas, abordaremos 2. La sustitución de la jubilación patronal por una bonificación por terminación de contrato y la eliminación de dispensarios médicos, guarderías y comedores en las empresas. ¿Cuál es la posición de la Cámara al respecto? A ver, la bonificación por terminación de contrato no tenemos un texto porque nadie lo tiene oficial. Lo que tenemos es el texto que está, digamos que ha circulado. Y ahí tenemos algunas preocupaciones, porque eso estaría sustituyendo entonces la jubilación patronal y la bonificación por desahucio. Esa es la primera pregunta. Se acaba eso. Segundo, eso contempla la antigüedad o el tiempo de servicio, porque mañana usted puede contratar a una persona y resulta que la persona que tiene 1 año, la persona que tiene 5 años recibe la misma bonificación por terminación de contrato. Cabe aclarar que estos son contratos fijos, contratos excepcionales, doméstico o indefinido, siempre que no haya visto bueno a favor del empleador. Es decir, si existe un visto bueno a favor del empleador, ya no se daría esta bonificación por terminación de contrato. Entonces, habría que ver cómo se va a manejar esto, porque, por ejemplo, aquí no se habla
de un cargo acumulable por el tiempo de servicio. Entonces, vuelvo y le repito, se está socializando este proyecto, hay que afinar todas estas cosas para poder tener un criterio mejor. Bueno, pero la idea aparentemente sería de dar un régimen en el sector privado similar al que existe en el sector público, donde sí existe esa acumulación y un valor determinado por los años de servicio. El asunto es que ya no estaría el empleador obligado a dar una mensualidad como pensión jubilar, sino a dar una bonificación por una sola ocasión. A eso va, pero recordemos que en la contratación pública y la ley orgánica del sector público, la LOCEP, que es una ley diferente, y además recuerde que en esta nueva revisión del Código Laboral, por ejemplo, para el sector público, el 13º y el 14º sí tiene que estar mensualizado. En el caso del sector privado, el 13º y el 14º es optativo, mensualizarlo. Entonces, hay diferencias que pueden afectar también al tema de la bonificación por terminación de contrato. Hay que analizarlo también. Y en cuanto a los décimos, se establece la diferencia para el sector privado, que es solo voluntario, pero ya ocurrió también en lo que se refiere al fondo de reserva. La mayoría de los trabajadores prefieren que se los mensualice. O sea, es realmente una forma de aumentarse el sueldo con su propia plata, pero no hay ese bono, ese fondo, en el caso del fondo de reserva o en el caso del 13º, que sirve para atender necesidades especiales. Ahora, desde el punto de vista del empresario, ¿qué representa este egreso anual que tiene una significación determinada? Pues al fin del año hay que ir haciendo provisiones, obviamente, y tener la liquidez suficiente para hacerlo. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que preferirían los empleadores? Bueno, yo creo que va a ser muy poca la afectación para la mediana y la gran empresa en el país. No así puede ser para la microempresa y pequeña empresa. Una empresa mediana y una empresa grande es ordenada en sus finanzas, sabe lo que está pasando, tiene un flujo determinado. Una microempresa, una pequeña empresa o las empresas que no llevan contabilidad, que hoy también dentro de la reforma se requiere el pago de utilidades cuando no se lleve contabilidad. Entonces, ¿cómo se determina la utilidad? Ahí también hay algún otro problema. Pero más allá de eso, cuidado, caemos en un espejismo, Alfredo, que es la parte que a nosotros nos preocupa, porque eso tuvo su razón de ser, y su razón de ser era justamente el gasto extra que existe en las fechas de las Navidades y el gasto extra que se requiere en el tema estudiantil, cuando se necesitan comprar los útiles escolares. Entonces, se desvirtualiza esa razón de ser para caer posiblemente en un espejismo y tratar de decir, bueno, esto es una forma de incrementar salarios, pero cuando llegue la necesidad, ¿qué se va a hacer? Entonces, eso podría generar conflicto en el sector empleador y en el sector trabajador. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas propuestas que suenan muy bonitas, que suenan como una forma de mejorar el salario, pero que no se convierta en un espejismo porque la necesidad sigue ahí. No se está, digamos, solucionando el fondo del asunto. Ahora, en cuanto a los dispensarios médicos, a las guarderías infantiles, a los comedores, ya no hay obligatoriedad dentro de la ley. Eso también hay que estudiarlo, bajo qué condiciones. Si una empresa está en un área rural y no hay un centro médico cercano. Esto yo creo que, digamos, va de la mano del tema de que ahora pues la seguridad social de alguna manera es universal, todo el mundo tiene acceso a la seguridad social, entonces no se ve esa necesidad. Pero habrá casos específicos en donde existe esa necesidad. Empresas en sectores lejanos a centros de salud, que pues si existe un accidente o algún problema dentro de la empresa, tenga que recurrir a un consultorio médico como existe hoy dentro de la empresa. Entonces yo creo que también eso hay que regularlo de alguna manera. Claro, pero el gobierno aparentemente parte de la idea de que el Sistema Nacional de Salud es perfecto, y hemos visto que no es así, que justamente tienen este problema de la concurrencia masiva, incluso del campo, que viene la gente a las grandes ciudades para hacerse atender. Entonces aquí ocurre que las empresas tienen estos dispensarios y ahora les quitan esta obligación y los trabajadores tendrán que ir a qué sistema de salud. Acá hay dispensarios en todas partes. Y en el asunto, por ejemplo, de la comida y en el asunto de las guarderías también, ¿cómo ve usted eso? También lo veo como un problema, pero más allá de eso, usted acaba de dar en el clavo del asunto. Es, si hoy a lo mejor toma mucho tiempo sacar una cita, o si existe una emergencia y no existe este consultorio dentro en zonas rurales, que es donde mayor problema vemos, entonces, ¿qué va a hacer el trabajador? Entonces, esto es un tema que hay que discutirlo a mayor profundidad. Esto no se puede tomar a la ligera porque volvemos al tema de la doctrina versus la práctica. En la doctrina o en papeles esto suena bonito, en la práctica pues nosotros sabemos que así no funciona. Han sido informados de cuándo va a estar listo el proyecto, porque ahorita no hay ni siquiera un anteproyecto, digamos un anteproyecto que es con los artículos escritos y toda esa estructura, solo una ayuda a memoria. Se supone que esas consultas van a continuar.
que va a haber un proyecto en algún momento. ¿Tiene una fecha, algún tiempo estimado? Se hablan alrededor de 3 meses este tema, que hay que socializarlo con el sector, porque vemos cosas muy positivas y vemos cosas que realmente son negativas. Y eso es algo que nos quedamos ahí un poquito en el aire, pero me gustaría aclararlo rápidamente. Por ejemplo, el tema del teletrabajo, el tema de la regulación del trabajo en domicilio, o por ejemplo, el tema de la regulación del trabajo de personas que están privadas de la libertad, o la prohibición por discriminación, son cosas muy positivas, Alfredo, pero hay que regularlas, hay que tener un texto definitivo, hay que socializarlas. Hay cosas que vemos también negativos. Hemos hablado con los voluntariados. Usted sabe que Guayaquil es una ciudad de mucho voluntariado en el país, y esta ciudad que vive con mucho voluntariado, por ejemplo, la regulación del voluntariado podría traer efectos negativos en el voluntariado, que se reduzca el número de personas que hacen voluntariado. Por ejemplo, el tema del ama de casa, el aporte a la seguridad social del ama de la casa, pues la familia promedio en el Ecuador apenas y le alcanza, discúlpeme, para la canasta básica y de primera necesidad. Va a tener que hacer un aporte el ama de casa que se dedica pues al trabajo doméstico, a la seguridad social. Esos son temas que hay que analizarlos, digamos, con mucho cuidado para no caer en cosas que pueden afectar realmente el poder adquisitivo de la población, hacer una desaceleración de la economía y desmejorar la calidad de vida. Henry Crofle, gracias por su participación en Contacto Directo.